Voy a contar una historia antes de entrar en el tema. Este, una vez había un rey que ese rey tuvo un sueño y el sueño que tuvo fue que se le caían los dientes de uno por uno, ¿verdad? Entonces mandó traer a un sabio, mandó buscar a los sabios que supieran del tema de interpretar sueños y esas cosas y llegó un hombre y el hombre le preguntó al rey que cuál había sido su sueño, ¿verdad? Para interpretárselo. Ya el rey le dijo, no, pues es que soñé, dice que se me caían los dientes, entonces estoy muy intrigado porque no sé qué significa eso, ¿ah? Entonces el hombre sabio, bueno, el que sabía interpretar los sueños le dijo, mire, señor rey, lo que quiere decir de que la interpretación del sueño es el siguiente, que todos sus parientes se van a morir, ¿verdad? O sea, cada diente que se cae es un pariente que se le muere. Así de simple, de sencillo. Así de cruda le aventó la interpretación, ¿verdad? Entonces el rey se enojó y se molestó, ¿verdad? Porque le dijo muy crudo la interpretación del sueño. Entonces dijo, ¿saben qué? Castíguenmelo y métanmelo a la cárcel por un tiempo, ¿verdad? Y lo metieron a la cárcel a este hombre. Entonces mandaron traer a otro igual que sabía interpretar sueños. Y ya el rey le dijo cuál había sido el sueño. Y le dijo, pues, soñé que se me caían los dientes, ¿cuál es la interpretación, verdad? Y el otro hombre que también interpretaba sueños le dijo, mire, amantísimo rey, lo que el sueño quiere decir es de que usted va a sobrevivir a todos sus parientes, o sea que Dios le va a dar a usted mucho tiempo de vida, ¿verdad? O sea, va a tener una vida larga, ¿verdad? Y usted va prácticamente, le dijo lo mismo, pero con otras palabras más suaves, ¿verdad? Entonces el rey dijo, ¿saben qué? A este hombre démele una recompensa, ¿verdad? Entonces le dio una recompensa, pero los sabios y consejeros del rey le dijeron al rey, oyes, pero ¿por qué al otro lo castigaste si a este lo premiaste si prácticamente están diciendo lo mismo? ¿Verdad? Es que es la forma de cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Igual es el evangelio significa buenas noticias, pero hay personas que podemos dar las noticias del evangelio como si fuera algo malo, pero no es algo malo, sino todo lo contrario, es algo bueno. Por ejemplo, este domingo yo escuché una prédica donde hablaban del infierno. Y quiero decirles a ustedes que el tema del infierno es un tema real, existe en la Biblia. Jesús habló del infierno, contó una parábola donde dice que había un hombre que era rico y que tenía todo en esta vida y que se murió y fue llevado a un lugar de tormento porque era muy avaro. Y había un hombre que era pobre, que se llamaba Lázaro, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico y se alimentaba, pero también se murió y dice que fue al seno de Abraham, ¿verdad? Es decir, un lugar de descanso. Entonces el Señor Jesús contó esa historia y dice, y cuando los dos estaban ya muertos, dice, fíjense, ya estaban muertos, pero dice que el rico estaba en un lugar de tormento y vio a Lázaro de lejos, pero que que había un abismo, como un hoyo, entre uno y otro, pero no podía pasar de aquí para allá ni de allá para acá, pero sí tenían la conciencia, ya estaban muertos y estaban conscientes, ¿verdad? Entonces dice que el rico le dijo a Abraham, dice, padre Abraham, dice, manda a Lázaro a que vaya allá arriba con los vivos y le avise a mis hermanos de lo que está pasando aquí abajo, de que si hay una realidad después de la muerte, ¿verdad? Y Abraham le dijo, no, dice, que le hagan caso a los profetas y a Moisés, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿verdad? Porque aunque vaya un muerto de aquí para allá, no le van a creer. Entonces dijo, bueno, por lo menos manda a Lázaro que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua. O sea, ya estaban muertos, pero tenían conciencia, tenían ojos, tenían dedo, tenían lengua, tenía sed, tenía conciencia, tenía preocupación por sus hermanos que estaban vivos para que no fueran a ese lugar. Entonces, el infierno es una realidad, que hay una vida después de la muerte, eso es algo real. De que las personas, por su mala decisión, más bien por no tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, o no pedirle a Dios que perdone sus pecados, van a ir al infierno. Esa es una realidad, ¿verdad? Pero no queremos hablar de eso, porque cuando uno se acerca a Dios, por ejemplo en el caso mío, no fue por miedo al infierno
que yo me acerqué a Dios, sino fue por amor. Entonces quiero leer una cita que está aquí en la Biblia, que dice, que habla de las bodas del Cordero, fíjense. Dice, y el ángel me dijo, escribe, estoy leyendo en Apocalipsis casi al final de la Biblia, dice, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí en la Biblia nos habla de que Cristo se va a casar. ¿Con quién se va a casar? Hace 2000 años vino el Señor Jesucristo, tomó un cuerpo humano, vivió como nosotros, se cansó como nosotros, lloraba como nosotros, entiende nuestras debilidades, entiende lo que es el hambre, entiende lo que es la humillación, entiende lo que es sufrir, entiende todo eso, te entiende a ti perfectamente porque vivió en un cuerpo como el de nosotros. La diferencia es que Él no pecó, ¿verdad? Pero él a sus 30 años empezó el ministerio, es decir, empezó a hacer milagros después de 30 años. De 30 años para atrás vivió una vida normal, como nosotros, ¿verdad? Con María, con José, con sus hermanos, porque tenía más hermanos. Pero él nunca se casó con una mujer, ¿verdad? Pero aquí habla de las bodas del Cordero. Dice que él se va a casar con una iglesia, ¿verdad? Pero cuando uno se casa... Bueno, por ejemplo, yo, ¿verdad? En el caso mío, los que estén casados, cuando uno se casa, no se casa uno con una pistola acá atrás, no le dicen, ¿te quieres casar? O te casas o te casas. No, sino que uno se casa voluntariamente porque uno ama a esa persona y es por amor, y nada más que por amor. Porque el hombre decide estar con la mujer y la mujer decide estar con el hombre. Entonces es por amor que van a hacer las bodas del Cordero, y Jesús dice que... Aquí la Biblia dice que Jesús se va a casar con una iglesia, pero la iglesia va a ser por amor, nada más que por amor, ¿verdad? No es por miedo a ir al infierno, aunque el infierno es real, aunque hay un castigo, no para el pecador, porque pecadores somos todos, sino que para aquella persona que no quiso aceptar que Cristo ya pagó por él, porque la paga del pecado pues ya está hecha, Cristo la hizo. Entonces, el pecado ya no es problema en ese sentido, Cristo ya pagó, ¿verdad? Pero quiero contar una historia que está aquí en la Biblia para explicar eso del amor, ¿verdad? Miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchas historias donde esas historias fueron reales, fueron cosas que realmente sucedieron. Sin embargo, hay mensajes ocultos que solamente Dios, revelando a través del Espíritu, puede entender uno eso, ¿verdad? La historia la lee uno como una historia, que algo que pasó histórico, ¿verdad? Pero el mensaje oculto en esa historia es lo que a nosotros nos interesa. Miren, había un hombre que se llamaba Abraham, tenía un hijo que se llamaba Isaac. Abraham ya estaba viejo, tenía 90 y tantos años, ¿verdad? Y tenía un solo hijo. Y él tenía miedo de que se muriera y su hijo no se casara, ¿verdad? Él iba a dejar todo al hijo. Entonces dice que tenía un criado. El criado era el más viejo de todos los criados. Y que mandó al criado, le dijo al criado, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un favor. Y les voy a leer un pedacito de esa historia. Miren. Dice, quiero que vayas a buscar una mujer para que se case con mi hijo, para que sea su esposa, ¿verdad? Pero no vas a ir con cualquiera, no quiero que vayas con los pueblos paganos, sino con los de mi familia. Vas a ir con mis familiares y de ahí vas a buscar una mujer para que se case conmigo, que se llama Isaac. Y dice así la historia, dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, es decir, una mujer maldita, de otro pueblo extraño, dice, entre los cuales yo habito. Dice, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac, ¿verdad? Dice, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo, el Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y mandaré a su ángel delante de ti y tomarás de ahí una mujer para mi hijo. Bueno, total que él dice,
Dice el anciano, bueno, si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué? Dice, quedas libre del trato, ¿verdad? Entonces el hombre anciano va, ¿verdad? Y dice que el hombre anciano llegó a la tierra de sus parientes y dice que se sentó en un pozo donde todas las mujeres antes iban con un cántaro a sacar agua para sus casas, ¿verdad? Porque así era antes, iban las mujeres sacaban agua porque no había como ahora el agua. Entonces, ¿qué él dijo? Dijo al anciano, dijo, miren, dijo, Dios, concédeme esto, ¿verdad? Que la mujer a la que yo le pida, dame agua, que me dé agua y que me diga, a la que me diga, no solamente te voy a dar a ti, sino también le voy a dar a mis camellos, porque eran 10 camellos que traía. Y los camellos toman, pero bastante agua, no cualquier cosita. O sea, tenía que sacar mucha agua la mujer para darle a 10 camellos. Y 10 camellos que no se toman una cubeta, se toman no sé cuántas cubetas, ¿verdad? Y eran 10 camellos, pues eran muchos camellos y tenía que sacar mucha agua. Entonces era una prueba que él le puso a Dios. Y dice que él se sentó y vio a una mujer que venía, se llamaba Rebeca. Y el hombre anciano luego fue donde estaba esta mujer y le dijo, mujer, dice, dame de beber, o sea, ten misericordia, dame un poco de agua. Y dijo, sí, cómo no. Y dice, no solamente te daré a ti, sino también a tus camellos. Entonces dijo, esta es. Entonces dijo, gracias Dios, porque esta es la mujer, ¿verdad? Entonces él le dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes familia? ¿De quién eres hija? Y dijo, no, pues yo soy hija de fulanito de tal, es decir, el hermano de Abraham, ¿verdad? De su criado. Entonces esa fue la mujer indicada. Al punto que voy para resumírselo más y no hacerlo tan engorroso. El viejito fue a buscar esposa para Isaac. No fue a buscar esposa para él ni para el padre. Pero toda esta historia sucedió realmente en la Biblia, ¿verdad? Está escrita en la Biblia. Pero dice la Biblia que lo que fue escrito antiguamente es sombra y figura para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que esto es exactamente como dice que es sombra y figura. Haga de cuenta que aquí hay una sombra de mi mano y esta es mi mano, ¿verdad? Todas las historias son como esta sombra que nos están enseñando una realidad. La realidad ahora es Cristo. Abraham representa a Dios Padre, que envió al criado, que es el Espíritu Santo, a la tierra a buscar esposa para Isaac, que es el hijo. Y la esposa es Rebeca, que es la iglesia que se va a casar con Cristo. No sé si hasta ahí me entiende. Entonces dice que que el anciano le dio muchos regalos a la novia, ¿verdad? Le dio unos aretes y brazaletes y un anillo que se ponía, porque antes se usaba esa moda de ponerse los anillos aquí, ¿verdad? También. Entonces dice que la llenó de adornos y le dio ropa y le dio vestidos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, cuando vino con un propósito a esta vida, a esta tierra, a buscar esposa para Cristo, ¿verdad? Entonces dice que el criado tuvo que hablarle bonito. Bueno, llegó a la casa de los padres y los padres le dijeron, bueno, si ella quiere, pues se puede casar, ¿verdad? Entonces le preguntaron a ella, ¿te quieres casar? ¿Quieres irte con este hombre para casarte con Isaac? Y ella dijo, sí. Pero aquí lo curioso es de que Rebeca, que es la mujer principal, no conocía a Isaac. Isaac tampoco conocía físicamente a Rebeca, pero resulta que el viejito le hablaba bonito a Rebeca, le hablaba bonito de Isaac, de tal manera que ella se enamoró de Isaac sin conocerlo físicamente, sin haberlo visto, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente, bueno, en las iglesias, ¿verdad? Cuando yo predico en las iglesias le digo a los cristianos, ¿tú amas a Dios? Me dicen, sí, amén. Le digo, ¿y por qué lo amas si no lo conoces? Si nunca lo has visto físicamente, ¿por qué lo amas? Porque es exactamente la misma historia. Cristo viene a buscar no a buscar, sino vino a esta tierra con el propósito de casarse espiritualmente. Ahora, el matrimonio que dice la Biblia que Cristo se va a casar con una iglesia no es un matrimonio como el de nosotros. Solamente el de nosotros aquí en la tierra es un ejemplo del matrimonio grandote, así le llamo yo. Y el matrimonio grandote es un ejemplo del matrimonio chiquito,
¿verdad? Sino no que se va a casar con una mujer, sino va a ser con un grupo en general. O sea, va a ser una unión tanta que dice la Biblia que cuando dos personas se casan, se juntan, se unen, dice, ya no son más dos, son uno solo, se hacen uno solo. Dios los ve como uno solo en el matrimonio. Entonces, esa es la idea de que cuando Cristo se case con un grupo, pero que ese grupo que se va a casar es porque ama a Dios, no porque tiene temor de irse al infierno, sino que es por amor y nada más por amor, ¿verdad? Entonces, el viejito, les decía yo a usted, le habló bonito a Rebeca para que Rebeca se enamorara de tal manera de Isaac. Entonces dice que se subieron a los camellos y hicieron un recorrido y que aquí estaba Isaac y aquí estaba Rebeca y que ya van llegando a la tierra donde estaba Isaac y Rebeca vio a Isaac de lejos y le dijo al criado, Rebeca le dice, ¿y quién es ese que está ahí tan hermoso? Dice, pues es con el que te vas a casar. O sea, va a llegar el momento en que la iglesia va a ver cara a cara a Jesús en persona, físicamente, ¿verdad? Físicamente en persona tal cual. Y dice la Biblia, dice, cuando le veamos, seremos conocidos como fuimos conocidos y seremos como Él es. ¿Cómo es Él ahora? Él ahora en este tiempo, antes de morir, Jesús hacía milagros, ¿verdad? Pero lo mataron, era mortal. Pero cuando muere y resucita, adquiere un cuerpo, que ese cuerpo puede vencer la gravedad, puede atravesar los sólidos. Es decir, se aparecía en una casa adentro, sin tocar la puerta, y dice que los discípulos lo vieron ascender, lo vieron caminar sobre las aguas. O sea, esa sobrenaturalidad es el Jesús de hoy, ¿verdad? Y dice que nosotros seremos como Él es ahora, ¿verdad? Entonces, pero al punto que voy yo, porque estoy hablando del amor, el trabajo del Espíritu Santo es hablarte de Jesús, hablarte para que tú te enamores de Él, para que no sea yo quiero aceptar, por decirlo, ¿no? Yo quiero aceptar a Jesús por miedo a ir al infierno. No es eso, sino es por amor y nada más por amor. Ahora, yo pongo un ejemplo. Cuando en el caso mío, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo recibí el rechazo de mi papá, de mi mamá, de la gente, de muchas personas, ¿verdad? El rechazo. Y mi mamá me dijo unas palabras muy feas. Me dijo, ¿para qué voy a querer? Literal me dijo así, ¿para qué yo voy a querer un hijo joto? Así me dijo, cuando yo tenía 8 años. Yo eso me mató por dentro, ¿verdad? Porque yo dije, si mi mamá piensa esto de mí, pues ¿qué me espero de la demás gente? ¿No? Entonces yo decía, la gente me va a querer si soy buena gente, si soy bueno, si esto, lo otro. Pero si soy malo, pues no me van a querer, ¿verdad? Entonces, pero Dios es diferente. Dios te ama. El amor de una persona puede ser condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Cuando yo llegué a Dios, antes de yo llegar a Dios, yo usaba una máscara, ¿verdad? Todos usamos máscaras, sobre todo en el Día de Muertos, ¿no? Que acaba de pasar. Nos ponemos máscaras como del Halloween, ¿verdad? Pero delante de Dios no podemos usar máscaras. Yo usaba una máscara donde aparentemente yo estaba feliz y la gente creía que yo era una persona muy alegre, muy feliz, ¿verdad? Pero por dentro me sentía solo, me sentía triste, me sentía mal, destruido, me sentía muerto en vida, ¿verdad? Pero cuando yo fui a una iglesia por primera vez en Estados Unidos, yo sentí como si Dios me hubiera dicho, bueno, como si estuviera desnudo delante de Dios. Y como si Dios me dijera, yo te amo tal y cual eres. Delante de Dios no nos podemos poner máscaras. Dios sabe lo que tú has hecho. A Dios no le asusta ningún pecado. Dios sabe cuando adulteraste, cuando fornicaste, cuando te drogaste. Dios sabe, te conoce desde que estabas chiquito, cuando tu mamá te bañaba, desde que estabas en la panza, te conoce ahorita, sabe lo que haces en la oscuridad, sabe lo que haces cuando estás tú solo. Dios lo sabe y no se espanta ni se asusta. Y aún así Dios nos ama, a pesar de nosotros, ¿verdad? Entonces,
yo sentí eso que Dios, o sea, como si Dios me hubiera dicho, así como estás, así te amo. Y eso fue lo que cambió mi vida. Fue por eso que yo me acerqué a Dios. No me acerqué yo por miedo al infierno, aunque yo sé que el infierno es real. Sí, para eso estamos. Hay diferentes maneras de rezar el Padre, ¿no? Sí. Porque en otras iglesias, bueno, cuando reza, no son de diferente de otra manera. Pues cada quien tiene su modo y cada quien interpreta a Dios de diferente manera, ¿verdad? Y así como lo interpretan, así lo dan a conocer. Voy a poner un ejemplo, por lo que me acaba de decir él. Voy a contar otra historia para aclarar esto. Miren, una vez a mí me gusta contar muchas historias, una vez había un rey, ¿verdad? Y tenía un hijo que se llamaba Jesús. Y en ese reino había 5 ciegos. Resulta que los ciegos jamás habían visto nada. Pero el rey compró un elefante grandotote y le dijo a su hijo, tráiganme a los 5 ciegos para que conozcan al elefante. Entonces los cinco elefantes, los 5 ciegos llegaron al reino para conocer al elefante y acercaron a cada uno de ellos al elefante. Uno llegó y tocó el costado del elefante, así dijo, dice, el elefante es como una gran pared, así como corrugosa, ¿verdad? Porque solamente atentó esa parte, ¿verdad? Entonces otro tocó el pie, dijo, no es cierto, más bien es como un tronco de un árbol, ¿verdad? Así frondoso, grueso, porque solo agarró una pata, ¿verdad? Y otro que agarró la cola dijo, no es cierto, así no es el elefante es más bien como una cuerda larga, como una manguera larga, que al final tiene muchos pelos, ¿verdad? O sea, la cola, el rabo, ¿verdad? Y otro agarró la oreja, dijo, no, más bien es como una especie de abanico que echa harto aire, o sea, la oreja, ¿verdad? Y así cada uno, diferentes aspectos, todos tenían razón, pero todos conocían solamente una parte del elefante. Pero la Biblia dice que un ciego guiará a otro ciego. Entonces, el único que puede interpretar a Dios, que lo ha visto, dice que a Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Entonces, Jesús es el único que ha visto a Dios y Él es la explicación. Y dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me tiene a mí, tiene al Padre. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y lees acerca de Jesús, Jesús es Dios y Él te explica al Padre, Él te explica a Dios, ¿verdad? Porque Él lo ha visto. En cambio, las religiones te van a decir, así es Dios. Y tienen razón en parte. Y va a venir otro grupo aquí y se va a parar y te va a decir, no es cierto, así es Dios. Pero si no lo han visto, ¿verdad? Y otros van a decir, no es así. Por eso el único que te puede interpretar a Dios es Jesús. Y a Jesús lo puedes ver leyendo la Biblia, sobre todo los 4 evangelios. Ahí en los 4 evangelios está la vida de Jesús, en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Se llaman libros biográficos porque hablan de la vida de Jesús, ¿verdad? Y ahí está el Padre Nuestro, como lo dijo Jesús. Jesús dijo, cuando oren, háganlo de esta manera. Porque los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Entonces el Señor Jesús les dijo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Pero si hay una, así como que están los 3 ustedes, yo pienso que está bien. Pero en otras iglesias yo lo oigo diferente. Bueno, se puede decir. Sí. Pero esto va a ser. No importa. Estamos para aprender. Sí, no, y está mejor. Mire, yo siempre he dicho, es mejor una pregunta tonta que una tonta que no pregunta. Porque el que tiene la duda y no pregunta se va a quedar siempre con la duda. Entonces es mejor sacar la duda, ¿verdad? Sí, bueno. Pero en la Biblia está, por ejemplo, como lo dijo el Señor Jesucristo del Padre Nuestro. Pero antes de eso, es que nosotros, fíjese, ya nos salimos un poquito del tema. Pero hablando del Padre Nuestro, exactamente, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que leer la parte de arriba del Padre Nuestro y la parte de abajo.
Antes del Padre Nuestro, en la parte de arriba, dice, ustedes no sean como los hipócritas, así le está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Dice, ustedes no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas y repiten muchas veces el mismo rezo. O sea, no nos está diciendo que nosotros digamos 10 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, 10 Dios te salve, por así decirlo, ¿verdad? Porque ahí mismo lo está aclarando. Está diciendo, no repitan, sino que el Padre Nuestro es un modelo, es como una muestra, un ejemplo de cómo se debe de hacer. O sea, lo que Él te está diciendo es, tú no repitas eso, simplemente con tus palabras como tú lo sientas. Tú puedes decir, papito lindo, o padre en el nombre de Jesús, o... ¿Sí me explico? No necesariamente quiere decir que tú digas Padre Nuestro que estás en la oración. Es como si tú vas a hablar con tu papá y le pones una grabadora. En vez de tú hablar con él, le pones una grabadora que se escuche 20 veces lo mismo. Entonces, hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar significa repetir. Repetir 20 veces una cosa. Orar significa hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, Dios te va a contestar. Fíjense. Les voy a poner un ejemplo. En el otro anexo que íbamos, había un muchacho que siempre nos decía que oráramos, nos pedía que oráramos por él, ¿verdad? Y por sus necesidades. Y sí orábamos por él, pero también él le pedía a Dios. Y él nos contó su historia, que es una historia, puede ser como cualquiera de ustedes. Dice que él tenía su esposa y que su esposa lo dejó y que mucho tiempo que no la veía y ya después lo anexaron y tenía mucho tiempo que no la veía, ¿verdad? Pero él le pedía a Dios por su esposa y un día llegamos y nos dice, ¿qué creen? Dice que mi esposa vino a visitarme, dice, después de más de un año que no la veía, ¿verdad? Dice, vino y me visitó, o sea, me dio gusto porque la oración de él fue contestada y así la fe va creciendo. Cuando tú ves que Dios te va contestando las oraciones, tu fe va aumentando porque Dios contesta, pero a veces tarda en contestar. Hay veces oraciones que son inmediatas, pero cuando se hace con fe, Dios te contesta porque te contesta. Miren, por ejemplo, dice la Biblia que nosotros debemos de ser como niños, ¿verdad? Una vez, yo conozco testimonios. Conozco una historia de una mujer que era pobre, que tenía un hijo chiquito y que era madre soltera y que tenía su hijo que tenía hambre y que tenía mucho que no comía carne. Entonces el niño le dijo a su mamá, mamá, era que quería carne, ¿verdad? Y la mamá era cristiana y le dijo, ay hijo, alza tus manos, estaba chiquito el niño, y pídele a Dios que te dé carne, y que decía, Dios, era carne. Así desesperado el niño, ¿verdad? Dice que no pasó media hora, que tocaron a la puerta. Dice una mujer enojada. Y la mujer abrió, o sea, la de la casa abrió la puerta y la mujer que estaba afuera enojada le dice, mire señora, yo hice una fiesta, hice muchísima comida, mis invitados no llegaron y no sé por qué yo vengo a traerle aquí la comida a usted. Pues ese niño hasta el día de hoy está comiendo carne. No tardó ni media hora. Y no es el único caso que yo conozco. Una vez estábamos platicando con un grupito de hermanos y estábamos en una reunión y una hermana dijo, yo quiero contar algo que me pasó la semana pasada. Dice, miren hermanos, tengo una hija que iba a cumplir 15 años. Y mi hija sabía que no teníamos dinero. Me dijo, mamá, yo quisiera que me hicieras un pastelito, un pastel nada más, no que me hagas fiesta, ¿verdad? Nada más un pastel, pues no tenía ni para el pastel. Y ella le dijo, hija, Dios va a proveer, vas a ver, ¿verdad? Y no tenían dinero. Pues llegó el mero día, no había dinero. Entonces dice que llegaron unas vecinas y les dijeron, miren, señora, dice, nosotros somos... había una persona que hacía demostraciones de unos productos como del Tupperware o cosas así de esas que venden para las mujeres de la cocina, dice, y queremos hacer una demostración aquí en su casa, ¿verdad? Y la hermana dijo, no, pues es que yo no tengo
pues ni dinero, ni tengo que ofrecerles. Dice, no, no se preocupe, dice, nosotros traemos todo, vamos a hacer algo aquí, vamos a hacer un pastel. Y dice, usted no va a tener que poner nada, nomás nos presta la casa y su estufa y nosotros aquí vamos a hacer un pastel y esto y lo otro. Entonces dice, para hacer la demostración, dice, pues llegaron, hicieron la demostración para vender los productos a las vecinas, ¿verdad? Y ahí estaban las vecinas. Entonces dice que ya cuando terminaron, dejaron el pastel y le dijeron, pues aquí le dejamos el pastel, es para usted, porque no, nada más era para hacer la demostración del y se fueron y le dejaron el pastel. Dice, y nos dijo la hermana, eso me acaba de suceder la semana pasada. O sea, Dios es real. Dios es real. Y cuando tú empiezas a aplicar fe y empiezas a ver que Dios te escucha, porque Dios escucha, pero a lo que voy de que a veces no es inmediatamente. Porque una vez en la Biblia estaba un hombre que se llamaba Daniel y hizo una oración a Dios. Y dice que de 21 días después llegó un ángel con Daniel y le dijo, Daniel, dice, desde que tú oraste, la oración llegó allá arriba. Dice, pero yo venía a darte un mensaje, pero en el trayecto, dice, me detuvo el ángel negativo de Persia, dice, y me puse a pelear con él. Y hasta ahorita llego yo aquí. O sea que hay batallas en los aires, ¿verdad? Para que las oraciones sean interrumpidas, para que la respuesta tarde en llegar. A veces va a tardar mucho, a veces va a tardar poco, pero de que Dios contesta y Dios contesta. Y a veces cuando Dios no contesta es por alguna razón, no es un despropósito. El Señor Jesús le dijo, cuando sabía que Jesús iba a morir en la cruz, hizo una oración al Padre, dijo, Padre, antes de morir, antes de que lo llevaran a la cruz, dice que sudaba sangre y agua, o sea, de la presión que tenía porque sabía que iba a morir, dijo, Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, pues que pase, ¿verdad? Y dice que no se escuchó ni una sola palabra. Entonces él entendió que era el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces Jesús ahí dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se paró. O sea, él decía, si es posible que yo no vaya a morir. Porque él, cuando fue a la cruz, fue consciente de que iba a sufrir, de que iba a padecer, de que lo iban a golpear, de que todo lo que iba a pasar, él estaba consciente, 100% consciente, ¿verdad? Entonces él dijo, si es posible que yo no pase esto, entonces no recibió respuesta, pero no quiere decir que Dios no escuche. A veces la respuesta te va a tardar. Dios te va a dar promesas que a veces Abraham, le llaman el padre de la fe, el hombre que acabamos de decir aquí, y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dice, y este hombre era anciano, tenía 90 y tantos años, ya no podía tener hijos de él ni su esposa. Y Dios le dijo, te voy a dar hijos, que tus hijos van a ser como la arena del mar, incontables, y como las estrellas del firmamento, así de incontables. Y la esposa le dio risa, dijo, ja, 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 ¿cómo no? Pues ya ni podemos tener hijos, y estamos ancianos, y nuestros hijos van a ser tan numerosos. Entonces, pero dice que Abraham le creyó a Dios. Y también le dio varias promesas, le dijo, tú vas a salir de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra, y te voy a dar una tierra prometida, ¿verdad? Y dice que llegó a una tierra y Dios se la dio, pero no era la tierra que Dios le quería dar, sino era algo más especial. Y dice que Abraham se murió y se murió saludando la promesa que Dios le hizo. O sea, aún cuando él se murió sabía que Dios le iba a cumplir la promesa. Tanta era la fe de Abraham que Dios una vez a Abraham le dijo, dame a tu hijo, mátalo y sacrifícalo. Fíjese, Dios le dijo a Abraham, voy a hacer que de ti salgan reinos, naciones y multitud de gentes. Y le da un hijo que se llama Isaac, que aquí está. Y luego le dice, mata a tu hijo. Entonces Abraham dijo, bueno, pues voy a ser padre de multitudes si me quieres matar a mi único hijo. Pero Abraham le creyó a Dios. Entonces Abraham va y estaba dispuesto Abraham a matar al hijo. Tanto así, ¿verdad? O sea que Abraham dijo, si Dios me dio la promesa de que Él me va a multiplicar mi descendencia por millares de millones de gentes, ¿verdad? Dios lo va a cumplir y no sé cómo le va a hacer. Si yo mato a mi hijo, pues Él lo va a resucitar o a ver qué hace, ¿verdad? Pero cuando Dios vio que Abraham iba a matar a su hijo, le dijo, detente. Ya estaba Abraham así. O sea, Dios solamente estaba probando a Abraham. Cuando Dios te pide algo, no es que Dios lo necesite o que Dios lo quiera.
lo que Dios quiere es darte. Cuando Dios le pidió a Abraham, dame a tu hijo, es que Dios Padre lo que quería era dar a su hijo en sacrificio, en sacrificio. Su hijo de Dios era el que iba a morir. No es que, por ejemplo, Jesús cuando estaba aquí en la tierra, una vez fue a un pozo y le dijo a una mujer, dame de beber agua. Y la mujer se hizo la loca y nunca le dio agua. Pero Jesús lo que quería era darle agua, agua de vida. Y se la dio a la mujer. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, pidió agua y le dieron vinagre. Y lo que Jesús era dar vida, dar agua, ¿verdad? Cuando Dios pide algo es porque Dios nos quiere dar. Pero así era la fe de Abraham, tan grande que le creyó a Dios de que Dios le iba a cumplir la promesa. Entonces Abraham tuvo un hijo, Isaac, y luego tuvo otro que se llama Ismael, y tuvo más hijos e hijas, aunque ya estaba viejo, ¿verdad? Y de ahí salieron el pueblo de Israel, salieron los musulmanes, salieron un montón de pueblos y naciones que son incontables, pero son millares, ¿verdad? Pero dice que Abraham se murió saludando la promesa de Dios. O sea, lo que Abraham recibió en esta vida no era lo que Dios le tenía así preparado solamente, sino que Dios tenía algo mucho más grande y tiene algo mucho más grande para él. Dice que todos los que, o sea, nosotros ahora, cuando tú aceptas a Cristo, dice que también vienes a ser padre, hijo de Abraham por la fe. O sea, él se le llama el padre de la fe y padre de multitudes, padre de muchedumbres, ¿verdad? Entonces Dios le va a cumplir la promesa a Abraham. Todavía no se la ha cumplido, ¿verdad? Ya van 4000 años y todavía no le cumple la promesa, pero se la va a cumplir. Cuando resucite a todos los muertos, en este mundo, en este planeta Tierra, se va a convertir en un paraíso general todo. Y todavía no va a ser la eternidad, ¿verdad? Y ahí van a estar esos hijos incontables de Abraham, incontables. A lo que voy es de que Dios te va a contestar la oración. Tal vez te tarde mucho, tal vez te tarde poco, pero si le aplicas fe, Dios te va a contestar la oración. Pero con referencia al Padre Nuestro, pues, ¿verdad? De que si nomás vamos a rezar 20 veces, reza 20 veces el Padre Nuestro, eso Dios no lo escucha. Dios escucha tu corazón. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pedro, y dice que iban en un barco, había una tormenta y que Jesús iba caminando sobre las aguas y ellos estaban en el barco y los discípulos vieron al Señor Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas contigo. Le dijo el Señor Jesús, si tú crees que soy yo, aviéntate, vente. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ¿va? Y le hizo así, pues como que no se hunde uno, ¿va? Pero dice que cuando miraba a Jesús, pero cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Porque eso es lo que sucede en lo espiritual. Cuando tú pones los ojos sobre Dios, tú puedes caminar sobre los problemas, sobre las situaciones, sobre las circunstancias, sobre todo lo negativo. Pero media vez tú quites la mirada de Dios, te vas a hundir. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo, la oración de Pedro fue, Señor Jesús, ayúdame. O sea, él no se puso media hora a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, sino que la necesidad era, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la oración es según la necesidad, según el momento, se aplica según lo que, en la situación en la que estés. ¿Verdad? O sea, tú puedes orar cuando estás en la noche que estás acostado, Dios mío, guarda mi familia, Dios mío, guarda mis sueños, Dios mío, etcétera, ¿verdad? Eso es orar. Y no necesariamente tienes que repetir el Padre Nuestro, sino que lo que salga de tu corazón y con fe que Dios te está escuchando. ¿Sí me explico? O sea, de nada sirve rezar 20 Padres Nuestros, 20 Aves Marías delante de Dios. No tiene funcionalidad. O sea, es como, la oración es como una plática entre tú y Dios. Y tan es plática que Dios te puede contestar aún audiblemente. Y te puede contestar de muchas maneras, de muchas formas. ¿Verdad? Si quieres decirlo, sí, si no, no es a fuerzas. ¿Quieres decirlo?
O sea, uno puede decir, como decir, no, pues nunca lo he escuchado, pues apenas en ese lado, pues Pero la idea, bueno, lo dejamos para otra ocasión, pero la idea, sí, no, pero por eso es bueno leer la Biblia porque ahí te explica cómo es. Entonces dijimos que el amor es lo principal y el acercarnos a Dios es por amor. No es por miedo al diablo, no es por miedo a que nos vaya a pasar algo malo, porque de todos modos pruebas van a venir. Cuando uno viene a los pies de Cristo, no creas que los problemas se van a solucionar. Al contrario, a veces vienen más y diferentes. La diferencia es de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por ejemplo, en la historia de Daniel, a 3 amigos de Daniel los metieron a un horno de fuego y le dijeron, póstrate y adora esta imagen. Y ellos no quisieron, entonces los metieron a un horno calentado 7 veces más de lo normal, ¿verdad? Y ellos confiaron en Dios y dijeron, si aún Dios no nos libra, porque estaban atados de manos, si aún Dios no nos libra, seguiremos creyendo en Dios. Y Dios no les evitó la prueba, pero no se quemaron dentro de la prueba. Lo único que se quemó fueron las amarras. Las pruebas en la vida vienen para eso, de parte de Dios. Cuando es una prueba de parte de Dios es para quitarte las amarras y las ataduras, no es para destruirte. La prueba de Dios no es para destruirte, es al contrario, es para pasarte a otro nivel. Pero de que vienen pruebas, pero van a venir pruebas sobre todo tipo de personas. Esto ya lo dijimos cuando hablamos de que dijo el Señor Jesús otra palabra, ¿no? Dice, el que pone su casa, hace una casa y la pone sobre la arena, y el que hace una casa y la pone sobre la roca, dice, van a venir vientos, lluvias y tormentas sobre las dos casas. Pero la que va a quedar firme va a ser la que está sobre la roca, que es Cristo, porque la otra se va a destruir. Pero los problemas van a venir sobre todo tipo de personas. Pero si tú mantienes la mirada en Cristo, como Pedro, que estaba caminando sobre las aguas, vas a caminar sobrenaturalmente. Los problemas van a ser nada. La semana pasada yo les decía a ustedes que ustedes son águilas, no son gallinas, ¿verdad? Un águila, hay una tormenta. En toda vida de todas personas hay tormentas. En la Biblia hay 2 tormentas donde el Señor Jesús estaba, ¿verdad? Una tormenta, el Señor Jesús estaba en el barco en esta tormenta y estaba dormido, y estaban los discípulos y el barco se movía por un lado y se movía por otro, pero el Señor Jesús estaba dormido. Entonces los discípulos van y lo despiertan y le dicen, Señor Jesús, dice, ¿qué no ves que perecemos? Y el Señor Jesús les dijo, hombre de poca fe, y oró por la tormenta que se calmara, y reprendió el viento, y se calmó la tormenta. Nuestra alma tiene tormentas. Y a veces podemos tener a Dios dentro de nosotros, y con tormentas. Necesitamos despertar a Dios, decirle, Dios, ayúdanos, y va a venir la calma. Pero les hablaba de las águilas, porque hay tormentas, y cuando un avión o un águila vuela, y pasa las nubes, la tormenta queda aquí, la tierra queda aquí, donde estamos, la tormenta aquí y el avión va por acá. Entonces los problemas ya no los mira uno así tan grandotes, sino los que los mira uno por abajo. Es como Pedro caminar sobre las aguas. O sea, cuando tú eres un águila, tú elevas el vuelo y los problemas ya no son tan grandes. Son problemas como no, pero Dios te ayuda a sobrepasar eso, a que tu espíritu se eleve y ya no ves los problemas así, ahora los ves así. Esa es la diferencia con Dios y sin Dios. Pero estoy hablando de que en la historia que les estaba contando, ya para terminar, era el Espíritu Santo te quiere hablar de Cristo para que tú te enamores de Él. No para que tengas temor, o sea, miedo de que, ay, Dios me va a castigar, ay, que Dios me va... Porque la vamos a regar y la vamos a calafatear, o sea, gacho en el caminar. Y es normal, ¿verdad? Pero Dios te sigue amando, a pesar de todo, a pesar de tus recaídas, a pesar de tus fracasos, a pesar de todo, Dios te sigue amando. Y Dios quiere que tú le ames a Él, de tal manera
Bueno, Dios ama a la humanidad como un hombre ama a una mujer, más o menos. Es como un parecido. O sea, el amor que Dios te tiene a ti es así como cuando un hombre ama a una mujer, que está dispuesto a sacrificarse, aunque la mujer no valore el sacrificio del hombre, por así decirlo. Así es el amor de Dios que Dios le tiene a la iglesia. O sea, Dios te ama de esa forma, incondicional. Bueno.